Hola, queridos amigos, les damos la bienvenida a este su programa No Tengas Miedo. Hoy felices de estar una vez más con ustedes, desarrollando diferentes temas que nos acercan a la conversión, a la salvación de las almas. Y nos place mucho más tener hoy como invitado al licenciado José Alberto Villasana, quienes ustedes ya conocen, ha estado varias veces en este programa y bueno, muchos de ustedes desde hace varios meses nos llevan pidiendo un programa con él. Alberto, gracias por estar aquí en No Tengas Miedo. No, al contrario, Beatriz, gracias a ti por la invitación y gracias a todos nuestros amigos por allá, por Argentina, por Colombia, en todos los países donde nos ven. Así es, gracias Alberto. Bueno, hoy vamos a trabajar un tema sumamente importante que nos genera varias inquietudes, varias dudas y se trata sobre la restauración de la iglesia y el papel de la consagración a Rusia. Un tema súper importante del cual hay bastante polémica, bastantes dudas y bueno, para eso está aquí Alberto Villasana para ayudarnos a responder todas las inquietudes que tenemos frente a este tema. Y pues vamos a empezar, vamos a arrancar ya este programa eh, preguntándole a Alberto Villasana como esta diferencia que podría llegar a existir entre la restauración de la iglesia y la nueva evangelización, porque tiende un poco a confundirse estos términos. Entonces, directamente la pregunta sería, ¿qué papel juega la nueva evangelización dentro de la restauración de la iglesia? Bueno, es básico el tema de la nueva evangelización, el nuevo Pentecostés que se acerca cada día más y esta restauración de la iglesia que podríamos llamar el resto fiel. Igual que sucedió en el Antiguo Testamento, a, a través de los 40 años en que el pueblo de Dios, después de la huida de Egipto, recorrió hasta llegar a la tierra prometida, pues sabemos que en el camino tuvieron dificultades en el sentido de que muchos de los israelitas del pueblo judío pues se aliaba con culturas diversas, con otros pueblos, incluso adoraba dioses extraños, dioses ajenos y rompía la alianza. Entonces, esas tribus, esas personas fueron quedando, no todos llegaron a la tierra prometida. A quienes llegaron, las escrituras, la Biblia les llama el resto fiel, ¿no? Y podríamos decir que hay un paralelismo con lo que está sucediendo hoy día. La iglesia está pasando por un proceso de purificación, lo dice el mismo catecismo de la Iglesia Católica, cuando menciona que, al igual que su maestro, la iglesia tendrá que pasar por su pasión y su muerte para llegar a su resurrección. Y el cardenal Sará, pues ya hace como 5 o 6 años, decía que la iglesia estaba ya pasando su Viernes Santo, pues entonces podemos decir que estamos a punto ya de terminar ese Viernes Santo con la sepultura, ¿no? Una sepultura que es para renacer, para resucitar con Cristo. Entonces, este resto fiel se ha ido cada vez haciendo más fuerte, ha ido más profundizando la doctrina de los evangelios, del magisterio auténtico de la iglesia, porque resulta que hoy día nos encontramos con un magisterio auténtico y un magisterio nuevo, adaptado al mundo, que ha renegado de varias de las fes, de los elementos de la fe que son esenciales en el cristianismo. Entonces, dentro de este resto fiel, ha venido acentuándose esta renovación y lo ves por todos lados, en grupos de oración, lo ves bueno, quien
se adentra a los ministerios de sanación, cantidad de casos de sanación, no solo física, sino interna, que es la más importante, conversiones. Todo esto nos habla de una renovación. Sí. Y de esta separación que ya se está dando, pero que tiene que ser en algún momento muy, muy radical. Ujú. Este cisma, este rompimiento. Porque le preguntan a Jesús, bueno, pero ¿por qué dejas que dentro de la iglesia surja el mal, la cizaña? Vamos a cortar el trigo, ¿no? Y Jesús les dice, no, espérense, déjenlos que crezcan juntos. Ya al final, cuando llegue el momento de la poda, podaremos y separaremos. Pero ahorita si intentamos quitar la cizaña, pues nos vamos a llevar también el trigo. Ujú. Entonces Jesús dice, déjenlos que crezcan juntos. Y eso es lo que está sucediendo, que hasta ahora nos preguntamos, bueno, ¿y cómo puede suceder, como decía, la aparición de la Salet, que es una aparición aprobada por la Iglesia, ¿cómo se llama? La herejía, no solo la herejía, sino la apostasía. Sí, así La es. apostasía, que es ya el apartamiento total de la fe. La apostasía, decía, vendrá del vértice de la iglesia. Ujú. Y es justamente lo que hemos estado viendo, ¿no? Con cantidad de ejemplos que hemos puesto aquí en estos programas, lo vemos en diversos sitios místicos, videntes que hablan de esto. Pero esto ha provocado precisamente que la fidelidad de la iglesia que mantiene el magisterio auténtico se vaya reforzando. Y también ha dependido un poco del motivo por la cual Benedicto XVI quiso renunciar. No fue tanto por una amenaza de muerte, que de hecho sí existió, y por otras presiones que le hicieron, sino más bien lo que él quiso es desarmar, desinflar una amenaza de cisma que existía y que le fue puesta por un grupo de, pues, como 2000 cardenales, obispos y laicos alemanes que ya habían firmado para que si él no pedía la renuncia a su secretario de Estado, Tarcisio Bertone, el cual empezaba a poner cardenales favorables a Benedicto XVI, ellos iban a separarse en una nueva iglesia, ¿no? Pero separada de Roma. Y Sí. entonces, pues, el Papa, lo que él piensa, si yo soy objeto de esta amenaza, pues yo me hago a un lado y desinflo esta amenaza. Entonces, eso Perdóname. es el propósito y es lo que se ha estado logrando durante estos 9 años Ujú. en los cuales él se ha retirado, Claro. que se ha retrasado el cisma. Bueno, justamente ahí quería llegar y te quería hacer esa pregunta. Han pasado casi 10 años desde la renuncia del Yes. Papa Benedicto XVI. Frente Así es. a este tema y al análisis y pues los estudios que tú has venido realizando, no solamente después de la renuncia, sino antes de la renuncia del Papa Benedicto XVI, ¿qué efectos positivos has encontrado detrás de esa renuncia y también qué aspectos negativos en la iglesia? Sí, muy buena pregunta. El primer aspecto positivo, como ya lo mencioné, es que el cisma se ha retrasado. Un cisma que estaba ya a punto de darse, Sí. causar esta separación de la iglesia alemana, pues se ha ido retrasando ya casi 10 años. El segundo aspecto positivo es que si en aquella época no sabíamos de qué lado, de qué bando estaban ciertos jerarcas de la iglesia, obispos y cardenales, hoy día ya lo sabemos. Es decir,
en estos años se han ido poniendo sobre la mesa los hechos y sabemos ya por nombres quiénes están de un lado y quiénes están de otro, es decir, quiénes están con el magisterio auténtico y quiénes están con el magisterio nuevo, adaptado al Enmascarado, mundo. tal vez. Sí, entonces hoy día sabemos quién es quién y eso es una gran, gran ventaja. La tercera cosa positiva es que precisamente por la serie de, digamos, herejías doctrinales, aunque formalmente no lo lleguen a hacer, porque hay condiciones hoy día muy específicas para poder decir que esto es una herejía, pero digamos que han sido expresiones que están fuera de la fe. Y entonces la reacción de los católicos, por decir, cuando Francisco dice que María no es corredentora de la iglesia, que no se le puede aplicar el título de corredentora, pues inmediatamente muchos laicos nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo es esto que se afirma con tal categoría? Si sabemos que grandes santos, grandes papas también han ido acumulando más bien la tendencia, aunque es abierta la discusión hoy día, la tendencia mayoritaria y el sentir del pueblo de Dios, que es el que finalmente define los dogmas, la tendencia mayoritaria es para decir que sí, o sea, que María fue corredentora de la humanidad con su Hijo Jesucristo, por la manera en que vivió cercana a su pasión y a su muerte. Sí. Entonces, digamos que esto ha movido y ha hecho que la fe se estudie y se profundice más. Y por otro lado, un aspecto positivo es que cada vez nos ha traído más conciencia a los laicos de que la iglesia depende de nosotros, o sea, no de la jerarquía, no de no un grupo que como antes estábamos acostumbrados a estar tranquilos, estar en paz, porque pues la iglesia la llevaban los pastores, ¿no? Los responsables, los obispos y los cardenales y pues los laicos ahí como siguiendo como manada a los pastores. Y esto cada vez nos lleva a la convicción de que la iglesia va a subsistir gracias a la entrega de los laicos, gracias a la participación de los laicos, gracias a que se responsabilizan y cada vez es más fuerte este dinamismo de los laicos. Esto creo que ha sido otro fruto positivo que se ha estado dando. Y como decía yo, pues finalmente a lo que nos estamos acercando es al triunfo de la iglesia, al triunfo de Cristo que vuelve en su parucía para renovarlo todo. Sí. Y con una serie de aspectos positivos previos, como es este resurgir, esta fuego del Espíritu Santo que se está dando en muchos grupos. También tenemos por delante el aspecto positivo de la promesa, aunque esa proviene de laicos, por ejemplo, Garabandal, pero Sí. un Garabandal que fue totalmente apoyado por el Padre Pío y que dijo esto es la continuación de Fátima. Entonces el Garabandal que nos anuncia que viene un nuevo Pentecostés, un gran aviso, una iluminación de las conciencias y una renovación a partir de ese aviso de todo el mundo. O sea, la iglesia que recibe, como los apóstoles recibieron la fuerza y la luz y el arrojo de Pentecostés, esto va a suceder nuevamente y veremos milagros como los hacían los apóstoles en su época,
veremos dones carismáticos como los tuvieron los seguidores de Cristo, ¿no? Cuando Jesús les dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a aquellos a que les echar fuera los demonios, curad a los enfermos, todo eso que recibieron, no los pastores, dice, aquel que crea tendrá estos signos. Entonces, es algo propio del creyente, del laico, Claro. el estar en este proceso de renovación, de restauración de la iglesia. Sí, Alberto, es sumamente importante lo que acabas de decir frente a la restauración de la iglesia, que prácticamente es como lo que anhelamos muchos y pues lo que nos llena no de susto, sino de alegría, más bien. Pero también Exacto. sabemos que cuando va a haber una restauración, sea a nivel terrenal, a nivel espiritual, cada restauración trae una incomodidad. Antes de Sí, una restauración vienen unos dolores. En este claro. caso, para ti, ¿cuáles serían esos dolores que tendría que vivir la iglesia antes de llegar a la restauración? Y te hago esta pregunta no tanto porque quiero ver la parte negativa, sino por el contrario, porque Sí. necesitamos estar preparados para que cuando llegue esto no nos asustemos, sino que al contrario, nos preparemos muchísimo más porque sabemos que lo mejor está por venir. Sí, efectivamente, como tú lo dices, la restauración viene por esta pasión de la que habla el catecismo de la iglesia, ¿no? Por esta pasión y muerte. Ujú. Y esta pasión y muerte se da, pues, a través de pues, grupos que han infiltrado la iglesia para destruirla desde adentro, destruir la fe, destruir su doctrina. La masonería, como ya sabemos, pues se propuso eso desde el siglo XIX, ya como Hablar una... de algunas propuestas que han hecho en este caso específico la iglesia alemana o los cardenales alemanes. Sí, bueno, aquí hay varias cosas. Antes del tema de Alemania, está el tema muy delicado que ya desde hace varios años, en varios documentos, Francisco le ha otorgado a las conferencias episcopales la misma autoridad que tiene un papa, cosa que eso es un cambio sustancial y muy negativo, porque pues siempre hemos tenido la cabeza de la iglesia, ¿sí? Y que en algún momento pues sí se puede servir de algunos mecanismos como los sínodos de los obispos, las conferencias episcopales, pero decir que las conferencias episcopales tienen la misma autoridad, incluso doctrinal, que el Papa, pues va en contra de lo que es la estructura jerárquica que Jesucristo fundó. Y eso quiere decir que a partir de ahora cualquier conferencia episcopal puede decidir, incluso, repito, litúrgica o doctrinalmente, lo que quiera y es perfectamente válido. Entonces, dentro de esta situación grave de la sinodalidad, que es como se le llama, que es poner a todas las conferencias al mismo nivel, dentro de esta sinodalidad nos encontramos en medio de un sínodo permanente que dura todo el año 2022, que termina el próximo año, en 23, en donde van a poder presentarse una serie de propuestas. Entonces, si una conferencia episcopal pues dice que hay que poner a la Pachamama sobre el altar porque en vez de la Virgen, porque los indígenas amazónicos entienden más el sentido de la Pachamama, pues entonces va a ser válido. Si los alemanes, de hecho, ya ellos se adelantaron, ellos ya cerraron su asamblea sinodal y ya el 86% de los que participaron aprobaron tres cosas. Uno que es el sacerdocio de la mujer,
otro que es terminar con el celibato, es decir, hacerlo voluntario para los sacerdotes. Y tercero, bendecir dentro de la iglesia a las parejas homosexuales. Estas tres son alguna de tantas como es, por ejemplo, la interconfesionalidad o la intercomunión. O sea, un aspecto que en nuestros países acá en América Latina quizá no se dé tanto como se da en esa zona de Europa en donde floreció el protestantismo. Estamos hablando de Alemania, de Suiza, de Bélgica, toda esa zona en donde floreció el protestantismo. Se da mucho hoy día el casamiento que se llama mixto, en el cual uno de los cónyuges es católico y el otro es protestante. Entonces ha habido una lucha muy fuerte para establecer si cuando van a misa esta pareja mixta, a la hora de la comunión, el protestante, la parte protestante puede acercarse a comulgar. Hasta ahora la respuesta doctrinal ha sido, pues no. ¿Por qué? Porque los protestantes no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces, para ellos es pues como acercarse a comer una galleta y eso pues es un sacrilegio. Entonces, esa es otra de las cosas que el sínodo alemán ha estado empujando, que ya se acepte la intercomunión O sea, y ahí que sería como negar el dogma de la transustanciación, entonces. indirectamente estás negando el dogma de la transubstanciación y estás haciendo pues que esas almas, digamos, se pierdan, como Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, indignamente, o sea, sin saber que está tomando el cuerpo de Cristo, pues está incurriendo en un sacrilegio para daño de su propia alma. Entonces, este tipo de cosas novedosas se están cada vez metiendo mucho más, repito, con los alemanes como punta de lanza, pero cuando venga el momento en que ya el sínodo general de las conferencias el próximo año tenga que tomar partido y votar por todas estas cosas novedosas que han ido surgiendo por aquí y por allá, pues es cuando vendrá ya ahora sí la división, el cisma, o sea, o quien lo acepta o quien dice no, o sea, esto es aberrante, esto está mal. Y así podríamos seguir poniendo cantidad de ejemplos que, como yo repito, de raíz tiene la idea de la sinodalidad, o sea, es decir, que las conferencias tienen la misma autoridad doctrinal y litúrgica. Esto puede llevarnos a muchísimas aberraciones, que algunas han salido, otras quizás saldrán más adelante, pero llega este momento en que los laicos tienen que también decir, bueno, o sea, ¿qué es lo que dice el Evangelio y qué es lo que Claro. dicen los papas anteriores, ¿no?, que están dentro del magisterio? Sí. Y te hago Y, una pregunta, sí. Alberto. Frente a esto, ¿qué limpieza tendría que hacer la iglesia para restaurarse? Y lo más importante, ¿quién deberá hacer esa limpieza? ¿Tendría que entrar a intervenir el Papa Benedicto XVI o quién sería como el responsable de hacer esta limpieza para que se logre la restauración? Bueno, pues el problema precisamente es que en este momento no tenemos nadie responsable. Porque el Papa Benedicto XVI lo que hizo, y ahorita si quieres podemos poner unas láminas rápidamente, nada más para ver bien los textos que él usó, en la renuncia que él hizo el 27 de febrero, el día antes a que entrara en efecto su renuncia y se retirara en helicóptero a Castel Gandolfo, él
ante toda la curia, ante todos los cardenales y obispos, leyó, pues más que su despedida, su decreto de renuncia. Y en ese decreto, él agradece a los cardenales que en el 2005 lo eligieron papa, pues el honor que él ha tenido de estar al frente como vicario de Cristo, etcétera. Y dice explícitamente que a esto, es decir, al cargo petrino se le llama, el munus petrinus, el cargo de ser papa, de ser el vicario de Cristo, a esto no se puede, no puedo renunciar. Es algo que se lleva hasta la muerte. Y en el párrafo siguiente dice, solamente renuncio al ministerio de obispo de Roma, es decir, al gobierno ejecutivo de la iglesia. Por así decir, él trató de hacer un símil, digamos, como existe en España o en el Reino Unido, en Inglaterra, en donde tú tienes al rey, que es el soberano, y tienes tú al ministro o al jefe de gobierno, que es el que lleva el gobierno administrativo de ese país, y tienes la figura del soberano. Esto es más o menos lo que él quiso hacer. Es decir, yo... Esa es la razón por la cual él sigue vistiendo de blanco y sigue viviendo. Exactamente, exactamente, sí. Ahorita vamos a ver rápidamente estos textos porque son importantísimos. En los dos casos anteriores que hubo de renuncias similares, que son, por ejemplo, que es la de Gregorio XII y la de Celestino V, en los dos casos, explícitamente en el texto de su renuncia, y después lo dejaron establecido para el resto de la iglesia, sobre todo Bonifacio VIII, que es el sucesor de Celestino V, estableció unas decretales, unos decretos, que es un rango jurídico pues muy elevado porque es el que rige la práctica canónica de la iglesia, y en ambos casos de esos papas que renunciaron, dicen, yo renuncio al cargo, al munus y a los honores que trae. Entonces, Gregorio XII dejó de ser papa y volvió a ser el cardenal Angelo Corriere. Celestino V dejó de ser papa, más aún se quita el vestido de papa, ¿no? La sotana blanca, se la quita y se la avienta a los cardenales. Estaban peleados, lo estaban presionando para que renunciara. Y a los 6 meses de haber sido electo, Celestino V, en el decreto que él lee, dice, renuncio al cargo, o sea, al oficio, al munus y a todos los honores. Justamente es lo que Benedicto no hizo en su decreto. Benedicto dice, yo no estoy renunciando al munus, al cargo, ni a sus honores. Por eso seguiré vestido de blanco, llamándome papa, llevando el apelativo su santidad, y establece ahí una serie de cosas que prácticamente dicen, yo sigo siendo el vicario de Cristo, yo sigo siendo el sucesor de Pedro. Y dice en el párrafo siguiente, ahorita lo vamos a leer para que veamos cómo está de redactado, y dice, yo nada más renuncio al ministerio como de obispo de Roma, que es de donde nace, digamos, la autoridad ejecutiva, el gobierno de la iglesia. Eso que hizo Benedicto, pues por así decirlo, es inválido. O sea, esa renuncia es inválida porque no renunció al cargo ni a los honores. O sea, él dice, yo sigo siendo papa, nada más que me voy a retirar a una vida de oración y de silencio. ¿Sí? Y también por eso el mismo Francisco nunca se ha llamado a sí mismo papa. Siempre desde que aparece en el balcón hasta hoy día, durante estos 10 años, él siempre se presenta a sí mismo como el obispo de Roma, nada más. De hecho, Entonces, hubo
hubo algún momento, si no estoy mal, en donde él dijo, yo soy el obispo vestido de blanco, ¿no? Que cumpliría ahí una profecía de la Virgen. De Fátima, claro, claro. Claro, sí, en alguna ocasión dijo eso, pero bueno, ahorita podemos ver el tema de Fátima ya hablando de Rusia. Entonces, esta situación va a tener que llegar a un término. O sea, esta contradicción que hizo, Benedicto XVI, si quieres lo vamos a ver rápido el texto. Sí, por favor, estamos Me ansiosos. parece, me parece que lo tengo por aquí en esta presentación. Si no es esta, es esta otra, permíteme. Archivos, abrir recientes. Ah, sí, aquí está, dos papas. Vamos a verlo rápidamente. Bueno, esta es la historia de los hechos tal como se dieron. El 11 de febrero da a conocer que va a renunciar y que se hará efectiva esa renuncia el 28 de febrero. Y el 27 es cuando lee el texto de su renuncia. Perdona, esto lo tienes en Filmina porque no se está viendo. Estamos viendo en pantalla el reino de Cristo. ¿Está bien o...? No, es una que se llama Dos Papas. No sé si Ahora ahí... sí, los hechos. Ya lo Dos, estamos viendo. Ahora sí. exactamente, sí. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente el texto, ¿no? Este es el texto de la renuncia que he traducido al español porque él lo leyó en latín. En el párrafo 12 dice, permitirme volver a aquel 19 de abril de 2005, cuando fue electo papa. La seriedad de esa decisión reside precisamente también en el hecho de que a partir de aquel momento me comprometía siempre y para siempre con el Señor. Siempre, dos puntos, quien asume el ministerio petrino, el cargo, el munus petrinus, ya no tiene ninguna privacidad. Y luego en el siguiente párrafo dice, el siempre es también un para siempre. Ya no existe una vuelta a lo privado, como era antes. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio, es decir, de la ejecución del papado, no revoca esto. Ya no tengo la potestad del oficio para el gobierno de la iglesia, pero en el servicio de la oración permanezco, por así decirlo, en el recinto de San Pedro. Y luego, en esa semana, entre el 11 y el 27, que pronunció el texto de su renuncia, el padre Federico Lombardi, que era director de la sala de prensa del Vaticano, repartió un comunicado, incluso impreso, que se publicó en todos los periódicos del mundo. Cualquier periódico de esa semana, tú puedes ver, aquí yo puse lo que apareció, el link en la BBC, en donde Padre Lombardi explica los alcances de la renuncia de Benedicto XVI y pone, primero seguirá vistiendo de blanco, cambiará sus zapatos por unos marrones recientemente hechos en México que le regalaron, pero nada más la bozotana blanca la seguirá usando. Segundo, seguirá llamándose papa, añadiendo el epíteto emérito o pontífice emérito. Tercero, con el apelativo su santidad. Cuarto, con el título papal Benedicto XVI, y de hecho él sigue firmando así como Papa Benedicto XVI. Quinto, seguirá viviendo en el Vaticano. Sexto, sin responsabilidades administrativas o de gobierno, porque es la que le está dejando al que viene después. Se dedicará a orar, leer y escribir, ofreciendo asesorar a su sucesor si éste se lo solicita. 8, cancelará sus redes sociales, cosa que efectivamente hizo inmediatamente.
9. El arzobispo George Ganswein seguirá siendo su secretario particular y también del nuevo papa. Esto sucede hasta hoy día. Monseñor Ganswein es secretario de los dos. 10. No hará ninguna declaración ex cátedra, pues cosa que ningún papa ha hecho desde Pío XII. O sea, es raro que un papa haga una declaración ex cátedra. Sí ha redactado varios documentos en donde firma, sí, pero... Y luego hay algo importante, que no destruyó el anillo del pescador. Normalmente cuando un papa muere, se destruye el anillo papal, que se le llama el anillo del pescador, que es el que tiene la autoridad máxima en la iglesia, en donde viene su escudo y dice Benedicto XVI. Ese anillo no se destruyó cuando él renunció. Entonces vemos que en el decreto no renuncia al cargo, al munus, ni tampoco, como explica este comunicado de la Sala Stampa, ni tampoco renuncia a ninguno de sus honores. Entonces, esta distinción lo acaba de subrayar hace poco el padre Paul Kramer en una entrevista. Él es el experto número 1 en Fátima, él vive en Irlanda, pero es archivista oficial del Fátima, tiene todos los documentos, tiene toda la historia. Él dice que esta distinción que hizo Benedicto XVI es inválida. Es decir, un papa con el munus petrinum, cargo espiritual del sucesor como vicario de Cristo, y otro papa al frente del gobierno administrativo de la iglesia, propio del obispo de Roma. Y el padre Kramer explica, cuando un obispo llega a la edad de 75 años, ese sí, por ley, tiene que presentar su renuncia y pasa a ser obispo emérito. ¿Por qué? Pues porque ya no tiene el cargo, pero no deja de ser obispo, porque eso es un sacramento. El sacramento es indeleble, no se puede borrar, igual que el sacerdocio. Entonces sigue siendo obispo y lo será hasta su muerte, pero se le añade el epíteto emérito. Es un obispo emérito, porque ya dejó el cargo. Entonces, en ese caso sí existe la situación emérito, pero en el caso de un papa no. O sea, no puede haber un papa emérito, ¿sí? A no ser que renuncie al cargo, al oficio y a todas las prerrogativas y honores. En el caso, como decíamos, de Gregorio XII, renunció y volvió a ser el cardenal Angelo Corrier. Celestino V renunció y volvió a ser monje benedictino, el famoso Pietro Murone, santo. Pero los dos renunciaron al cargo y a los honores. Y si vemos después confirmaciones adicionales, como ya lo habíamos mencionado, Francisco se refiere a sí mismo como obispo de Roma. George Ganswein, que es el secretario de los dos, dice que estamos en un estado de excepción querido por el cielo. No un papa, sino dos, uno activo y otro contemplativo. En el anuario pontificio, desde el año 2020, el Papa Francisco se quitó a sí mismo todos los títulos de vicario de Cristo, sucesor de Pedro, sumo pontífice, es decir, se los quitó él a sí mismo y conservó solo el de obispo de Roma. Entonces, bueno, eso es lo que básicamente queríamos comentar, ¿no? Ha habido varias intervenciones de él como Papa Benedicto. Y aquí están los decretales que yo mencionaba antes. Por ejemplo, el decretal que estableció Bonifacio VIII dice que se establece que el Papa debe renunciar explícitamente a su cargo y a todos sus honores. Y la fórmula que usó Celestino V
dice, me retiro del papado y expresamente renuncio al lugar y a sus dignidades, cargas y honores. Entonces, vemos cómo, a qué se refiere el padre Kramer cuando dice que esto que estamos viviendo es una situación inédita, aparte de las irregularidades que hubo en el cónclave, que ya las hemos comentado. Es decir, cuando en la elección de ese 13 de marzo habían ya nombrado papa a Angelo Scola, incluso ya había tomado nombre y se dirigía ya hacia el balcón de San Pedro, y como este grupo de cardenales lo rodean y le dicen, no, hubo una irregularidad, salió mal algo, tienes que volver y vamos a tener que repetir la elección. Esa cosa irregular es que había una papeleta en blanco de más. Se contaron 116 papeletas cuando solo había 115 cardenales. Entonces, la Constitución que escribió en 96, si no me equivoco, el Papa Juan Pablo II, obviamente con el apoyo del cardenal Ratzinger, dice claramente en el artículo 69 que cuando hubiera dos papeletas dobladas como proviniendo de un mismo cardenal y tuviese el mismo nombre o estuviese en blanco, se debe de anular ese voto, ¿ok? Y si se llevan como por la misma caligrafía dos papeletas con nombres diversos, hay que anular ambas papeletas. Y ninguno de esos dos votos es válido. Pero claramente dice, en ninguno de los dos casos se debe anular la elección. Es decir, ¿qué deben haber hecho? Pues ese papeleta en blanco, esa 116 papeleta, la debían de haber anulado delante de todos, pero el escrutinio es válido, o sea, ya no tuvo que haberse repetido. Entonces le piden que renuncie a Angelo Scola y vuelven a hacer otra vez otra votación, que es otra irregularidad, porque el número 63 de la Constitución dice que solo habrá 4 votaciones por día, 2 en la mañana y 2 por la tarde. Aquí estos se sacaron una quinta elección, que también es inválida por eso mismo. Entonces, estamos viendo una tras otra irregularidad. Luego juntaron la cuarta y la quinta, las quemaron juntas, cosa que también está prohibido. En fin, resulta saliendo Jorge Mario Bergoglio electo, pero con estas irregularidades. Y a diferencia de los antipapas anteriores, porque si vemos la lista oficial de los papas que ha habido en la historia, vemos como 35 de ellos han sido antipapas. Esto no implica que la persona sea mala. Incluso el primer antipapa de la iglesia es un santo, San Hipólito de Roma, primer antipapa de la iglesia. ¿Por qué? Porque fue electo por una irregularidad, porque existía otro papa, solo que en la persecución, como estaban en el exilio, pensaban que debían haberlo hecho así para que la iglesia no se quedara sin cabeza, y entonces eligen a otro. Este otro, pues es un antipapa, San Hipólito de Roma. Y después... Perdóname, te hago una pregunta frente a esto. En el caso Sí. de San Hipólito, ¿qué consecuencia para la iglesia en ese momento tuvo la elección de él? O sea, al ser antipapa, ¿sí existió, sí se regula o se mantiene la infalibilidad papal, o qué ha pasado frente a este, que también es un dogma sobre la Sí, infalibilidad del papa, sí, con los anteriores antipapas? ¿Se mantiene o no? sí, a eso es a lo que yo iba, precisamente. Anteriormente
de los 35 antipapas que han habido, no ha sucedido nada, digamos, no ha habido alguna situación de herejía. Más bien hay otro papa que cayó en la herejía, que es el Papa Honorio, en el año 625, que es muy interesante porque él ya había muerto y un cónclave, un cónclave que hay 40 años después, lo declaran hereje y después fue ratificado por concilios, perdón, un cónclave. Concilios, el concilio de Florencia, el sexto, el séptimo, que todos son concilios generales. Volvieron a reiterar que Honorio había caído en la herejía. Entonces, y eso que él no era antipapa, es decir, era un papa normal, digamos, no había habido una... Entonces, no se ha dado el hecho de una mezcla entre antipapa y herejía, o sea, no, nunca se ha dado. Lo que sí resalta es que en el caso del Papa Honorio, que es declarado hereje por varios concilios, es que no dejó de ser papa por el hecho de haber sido hereje. Es decir, lo siguen considerando papa válido. Y Pero no, no se supone que cuando se dice una herejía, automáticamente llegaría la excomunión. En el caso de él, ¿no no, funcionaría no, esta parte? ¿Por? no sucedió así. Es decir, cuando llega el Concilio Vaticano I, cambian todos los criterios respecto a lo que es un papa hereje. Seguramente, pues para borrar la memoria del papa hereje Honorio. Y el Vaticano I establece que para que se considere formalmente una herejía dicha por un papa, tiene primero que ser reiterada varias veces, o sea, esa herejía. Segundo, estar escrita en un documento oficial de la Iglesia o ser proclamada como doctrina oficial de la Iglesia. Y tercero, pues morir en esa situación de herejía. Entonces, eso es lo que se establece, con lo cual si tú se lo aplicas a Honorio, pues resulta que ya no, o sea, ya dejó de ser hereje por las nuevas condiciones que estableció el Vaticano I, que es casi imposible, o sea, que un papa en una proclamación dogmática declare y sostenga continuamente una herejía. No se ha dado nunca, si lo ponemos esas condiciones nuevas. Pero yo a lo que iba es al caso de el ser antipapa. Aquí sí ya hay una novedad respecto a las anteriores. Repito, antipapa quiere decir solamente que hubo irregularidades en la elección, no quiere decir más. Ujú. Pero en esta última versión de la Constitución, que es el grado máximo que tiene un documento canónico en la Iglesia, el de Constitución, esta Constitución que se llama Universi Dominici Gregis, que fue escrita, repito, por Juan Pablo II y que rige hasta hoy día, en el número 76 dice que si la elección se llevase a cabo de forma distinta a como lo establece la Constitución o no se hubieran observado las condiciones establecidas, la elección es por ello mismo nula e inválida, sin que intervenga ninguna declaración a propósito. Y por lo mismo, esta no confiere ningún derecho a la persona elegida. Entonces, si en el cónclave del 2013 hubieron todas estas irregularidades que acabamos de mencionar, pues si le aplicamos este canon, este número, resulta que quien fue electo es inválido, o sea, su elección fue nula e inválida.
y esta persona, Francisco, no tiene ningún derecho. Por tanto, todo lo que a él ha venido haciendo, le hace canonizaciones, le hace nombramientos de cardenales, o sea, todo, según esta constitución, según lo establece, es inválido, porque él no tiene ningún derecho. Entonces, esto nos lleva, y es a lo que veníamos comentando, de la situación de los laicos, de estos laicos que vuelven, digamos, a una situación de catacumbas, en el sentido de que cada vez la persecución que ya existe, hoy día, pues tú mencionas ciertas cosas y te ven como si tú fueras el hereje, ¿no? Entonces, esta situación de persecución ideológica, en donde va triunfando la ideología de género, en donde va triunfando el neomarxismo, el marxismo cultural, en donde van triunfando el ecologismo. Todas estas corrientes es precisamente lo que está haciendo que haya un magisterio nuevo, diverso al magisterio tradicional de 2000 años que llevamos. Sí. Y entonces, si ya hoy día hay persecución ideológica, pues tú espérate a que venga ya la separación o que fallezca alguno de los dos o que en el sínodo que se está llevando a cabo se empiecen a juntar cada vez más los que proponen las nuevas herejías, las nuevas corrientes, pues va a ser cada vez más este resto fiel el que va a tener que huir a catacumbas. Digamos, es una metáfora, pero lo que Pero implica el casi, catecismo y pero San casi, Juan en el Apocalipsis es que va a haber una persecución que incluso puede llegar a ser sangrienta también, según lo dice San Juan. Entonces, pero aquí hay otra cosa muy interesante y que creo que nadie ha caído en la cuenta de la gravedad de esto o de lo que esto implica. Antes Y de es que que pases a esto, y pues bueno, mientras que buscas también la diapositiva, la lámina, como cada vez que hablas, más bien quiero dejar de compartir. bueno, sencillamente entonces ya le das abajo en la parte de compartir pantalla y ya le cancelas. A ver, es que no lo encuentro. Vamos a ver. Y mientras tanto, como cada vez que Alberto nos toca un tema, nos genera más dudas, más interrogantes, más ganas de investigar, de conocer más. Quiero decirles que Alberto Villasana no está improvisando, viene bastantes años investigando frente al tema de la iglesia, y por eso también tiene algunos escritos, algunos libros, algunas investigaciones que sí me gustaría que ustedes conocieran desde ya. La página en donde pueden llegar a conocer estos artículos, estos libros que tiene Alberto Villasana, porque por nosotros nos quedaríamos, mejor dicho, aquí 2 días, 3 días grabando y preguntando. O sea, tengo una cantidad de preguntas para hacerle, pero creo que también voy a ir a la parte de investigación. Si nos puedes dar esta página en donde podemos encontrar tus libros. Sí, gracias. La página es ultimostiempos.org. Perfecto. Ultimostiempos.org. Que igual también va a estar en la descripción. Voy a dejar un enlace en la descripción de este programa. También los invito a suscribirse, pero no se vayan porque todavía nos queda parte del programa y vienen las preguntas más importantes y que todos estamos esperando. Frente a esto que nos acabas de comentar sobre la validez del Papa Francisco, y en donde nos dices que prácticamente los decretos, lo que él ha hecho es como que no tiene validez, quisiéramos preguntarte, esta consagración de Rusia que la hizo el pasado 15 de marzo, si no estoy mal, ¿tiene Sí. o no tiene validez? Bueno, sí.
nada más, si me permites, termino con el tema de lo que dice la Constitución, de que cualquier acto que realiza una persona que fue electa inválidamente no tiene ningún poder. Es el que, repito, creo que muy pocas personas han reparado en esta situación. Y es si los cardenales que él ha nombrado también son inválidos, estamos en una situación de excepción muy delicada, porque en este momento hay 211 cardenales, pero como sabemos por la Constitución misma, y esto ya desde las constituciones anteriores, pero se sigue manteniendo, solamente pueden entrar al cónclave para elegir a un papa cuando muere o cuando renuncia realmente al papado y deja su cargo y sus honores. Solamente pueden entrar aquellos que tienen menos de 80 años y son a los que se les llama cardenales electores. Entonces, de los 211 que hay actualmente en vida, 128 nada más son cardenales electores. Pero aquí viene el problema. De esos, el 57% ha sido electo por Francisco. Es decir, queda solamente un 43% de cardenales que fueron electos por Benedicto XVI o por Juan Pablo II. ¿Y esto a qué nos lleva? A que ya ahorita no es posible elegir un papa válido. ¿Por qué? Porque para que un papa sea válido requiere la votación de 2/3 más 1 de los cardenales. Y ahorita ya no nos da ese 2/3 más 1 de cardenales válidos. Entonces, la iglesia se encuentra por primera vez en una situación en que no puede elegir a un papa. Y eso nos lleva a la profecía de la famosa beata y mística Isabella Canori, que es una italiana, Canori Mora, Isabella Canori Mora, una mística del 1820, en donde dijo que la iglesia llegaría un momento en que no podría elegir papa y que el papa sería electo directamente por San Pedro desde el cielo. Esta es una situación realmente muy delicada que nos dice cómo el papa, cuando fallezcan los dos papas o uno fallezca y el otro se retire o venga este cumplimiento del tercer secreto de Fátima, del Papa que sale huyendo de Roma y el obispo vestido de blanco que sale huyendo de Roma en medio de una ciudad en ruinas, etcétera. Ahí la iglesia pues se va a quedar un cierto tiempo sin papa. Vendrá pues realmente una situación terrible para la iglesia porque pues muchos van pues decir qué pasó con la iglesia, ¿no? Si incluso, como dice Sí. la cuarta parte del secreto de Fátima, dice que la misma iglesia de San Pedro, ¿no? La Basílica de San Pedro será destruida. El padre Maximiliano Kolbe dice que la bandera roja ondeará sobre la Basílica de San Pedro. Todo nos trae nuevamente a esta situación de guerra con Rusia y países árabes, etcétera. Entonces, Y perdóname, y si quisiera intervenir por ejemplo, en una posible elección y que todavía estuviera vivo el Papa Benedicto XVI, ¿cambiaría un poco esto que nos acabas de decir? no, yo creo que la decisión de Benedicto, pues es la que tomó. Creo que los dos son conscientes de la situación. Uno acepta ser el Papa, como lo dijo en su decreto, nada más que se retiró.
y el otro acepta que no es vicario de Cristo, pues ya él mismo se quitó el título y sí. se dedica al gobierno de la iglesia, pero está conforme con esa situación. O sea, pareciera que los dos son conscientes de esta situación, de tanto de invalidez de la renuncia como de, pues, a mí me aceptan todos los gobiernos del mundo como el jefe de Estado Vaticano y yo hago y suscribo acuerdos, en fin, todo esto que vemos geopolíticamente. Pero a lo que yo iba es que cuando la iglesia pase, como dice el catecismo de la iglesia católica, a su muerte, después de su pasión pasa a su muerte, y la iglesia, el resto fiel, es cada vez más perseguido, o sea, tiene que irse a catacumbas, digamos, vendrá esa situación en la cual San Pedro elige directamente a un papa para la iglesia, el resto fiel. ¿Sí? Probablemente no será expuesto como hoy día vemos a los papas en la Basílica de San Pedro, oficiando públicamente. Probablemente es el mismo papa nuevo, válido, estará en catacumbas junto con el resto fiel. Estará, Tendríamos que discernir en ese entonces, o sea, tendríamos que tomar una decisión que cuesta, porque muchas veces, claro, no, yo estoy esperando que se declare el cisma, estoy esperando que se cometa una barbaridad contra la Eucaristía y ahí sí ya tomo posición. Pero pues eso lo sabemos que no va a ser así tan claro. claro. Tendríamos que entrar al discernimiento, ¿no? Claro, claro. No sabemos cómo se va a dar el final de esta situación anómala que el cielo ha permitido. Sabemos que la iglesia es conducida por el Espíritu Santo y sabemos que el Espíritu Santo sabe sacar bien del mal y él está llevando las riendas de todo lo que está pasando. Pero sí hay que ser conscientes de que esta persecución se va a dar cada vez más fuerte, el cisma va a ser más fuerte y que podemos llegar a esta situación en que no es posible elegir papa, no solamente porque no hay el número de cardenales válidos, sino porque si hay situación de guerra, pues no, los papas y todos tienen que salir de Roma. Va a ser una masacre, va a ser una desaparición aparente de la iglesia jerárquica. Uh -huh. Y la que va a quedar, pues es la iglesia no jerárquica, es decir, los laicos. Sí. Claro, siempre apoyados por sacerdotes que se atrevan en las casas, como sucedió ahora en la pandemia. Sí. Aquí en México, pues cerraron las iglesias y en secreto algunos sacerdotes iban a celebrar la misa a las casas, Sí. a los grupos de oración. Una preparación que tuvimos que Es un ensayo, digamos, de vamos lo que... a quedarnos sin la Eucaristía al menos de los domingos. Fue una Sí, preparación no, para lo que no, seguía. eso no sucederá. Sí hay un intento por parte de los alemanes de modificar, pero va a ser muy difícil que lo hagan, ¿no? El texto de la consagración, el cual dice válidamente, como lo instituyó Jesucristo, esto es mi cuerpo, esto es. Claro. Los protestantes usan la fórmula, esto simboliza mi cuerpo o esto representa mi cuerpo. Eso hace inválida la Eucaristía, porque no es que esto pan represente, el cuerpo Cristo, no. O sea, válidamente esto es mi cuerpo, y ahí se da la transubstanciación. Esta fórmula protestante es la que han estado tratando de meter junto con el tema de la intercomunión. Va a ser muy difícil que se dé, pero bueno, no podemos descartar que sigan con ese intento. Pero lo importante es que esta renovación de la iglesia se va a dar desde el cielo, se va a dar ya con esta situación de excepción de la iglesia y del papado, y se va a dar en una situación de ya un nuevo Pentecostés, como fue al inicio, o sea, al inicio, ¿no? Cuando los apóstoles, cuando los primeros discípulos, pues no había basílicas, no había iglesias, no había nada, o sea, todo era predicar el evangelio, sanar enfermos,
liberar a las personas. Todo era acción, todo era acción. Y la iglesia era viva, la iglesia era una iglesia realmente resucitada, que no tenía miedo de enfrentarse a las autoridades, que actuaba por todos lados, que era llevada milagrosamente. Sí. El Espíritu Santo pues agarraba a un apóstol y lo trasladaba a otra ciudad, trasladaba a otra persona para predicar a otro. Sí. Y así, o sea, todo ese tipo de dones carismáticos los vamos a ver nuevamente en una iglesia súper vigorosa que está expandiendo el reino, porque recordemos que el reino, pues sí, claro, vendrá con la parucía, Cristo vendrá a inaugurar su reino en la tierra, pero el reino ya está en nosotros. Nosotros somos reyes en el rey, ¿no? Somos profetas, este, somos profetas, reyes y sacerdotes Claro. por nuestro bautismo. Entonces, esa reyesía que tenemos los laicos, pues es la que vamos a estar para difundir el evangelio, para bautizar a mucha gente que está en otras religiones y va a querer bautizarse cristiano, para acercar a las personas a la confesión. O sea, va a haber una actividad muy intensa, pero ya no como la vemos hoy día de ir a misa los domingos y de escuchar la catequesis de los miércoles. O sea, va a ser una efusión del Espíritu Santo como en Pentecostés, y a eso es a lo que hay que prepararnos. En primer lugar, sanando nosotros mismos, sanando nuestras heridas, porque antes de sanar a la iglesia, Dios quiere que sanemos nosotros. Y hay heridas que traemos pues desde la niñez, de la adolescencia, tenemos que pedir la iluminación del Espíritu Santo para sanarlas, sanar del perdón. Mucha gente herida que tiene que perdonar porque le está afectando su vida espiritual. Claro. Hay que prepararnos espiritualmente en la conversión, en la cercanía a Dios, en la sanación, para justamente el día que suceda este gran aviso, este gran Pentecostés, esta primavera de la iglesia que se acerca, pues estar ya preparados, como reyes de reyes y saber que tenemos por el bautismo toda la autoridad del Espíritu Santo para hacer eso. Sí. O sea, me genera varios sentimientos encontrados todo lo que nos acabas de decir. Primero porque es muy lindo pensar en la restauración de la iglesia, pero no me imaginé que estuviéramos tan cerca. Y, Sí, y bueno, y pues debería estar alegre, pero es también muy claro. fuerte los dolores que tenemos que pasar para Bueno, llegar a esa restauración. O sea, como que, claro, Cristo Dios mío, ¿qué época me es, una, tocó? es como tú dices, una contradicción. Cristo los Sí, llamó los dolores de parto, sí, pero por otro lado, les dice Cristo, cuando estas cosas comiencen a suceder, alegraos, levantad la cabeza, regocijaos, porque se acerca vuestra redención, se acerca vuestra liberación. sí. Entonces, se da ese contraste, ¿no? Entre el decir, ay, pues estamos ya en estos tiempos, pero Cristo nos invita a la alegría. Es triste, Y pero hay una frase de Juan Pablo alegre. II que a mí me gusta recordar mucho, que la dijo en diciembre del año 2000, en una catequesis, por cierto. Él dice, el incremento de la violencia y la injusticia en el mundo, todo el mal que vemos que va incrementándose, la maldad, es obra de un Satanás furioso que sabe que no le queda mucho tiempo. Él sabe que la humanidad está a punto de dar un giro en la liberación del mal y por eso está actuando con grande furia. Es un párrafo pues muy iluminador de lo que estamos viviendo. O sea, es la batalla final, en la cual ya la tiene ganada Cristo, la tenemos ganada nosotros como cristianos,
esa batalla, simplemente hay que arrebatar el triunfo y estar conectados pues con el Espíritu Santo, con los ángeles, con María Santísima, con todos los santos por la batalla que es espiritual, pero que va a llegar un momento a manifestarse en lo social. Claro. Sí, Alberto, y ya para finalizar, para no quitarte más tiempo y bueno, con ganas también de poder desarrollar otro programa más, como siempre contigo. Eh, ya nos has dado algunas pautas para prepararnos como laicos, para recibir esta restauración de la iglesia. Sin embargo, ¿nos podrías recomendar algún método específico? Por ejemplo, qué sé yo, la preparación, la consagración a la Virgen. Y también se dice siempre, el que obedece no se equivoca. Entonces, ¿cómo manejar esta situación que vivimos hoy como laicos? Cuando si voy a una iglesia me dicen una cosa, pero voy a la otra y me dicen usted está equivocado. Entonces, como laicos, ¿qué podemos hacer para mantener esa línea y estar verdaderamente en la iglesia que corresponde y haciendo lo que Dios quiere de nosotros? Claro, pues mira, lo primero es acercarnos a sacerdotes fieles, que gracias a Dios hay muchos, ¿no? Aunque están ya en persecución porque están amenazados por sus obispos, o sea, de que si ellos pues no siguen las enseñanzas de Francisco, les quitan las licencias Ah, de dar misa o de confesar. Entonces, pues realmente hay que rezar mucho por ellos y estar cerca de ellos, aunque no necesariamente predicando, difundiendo este tema del cisma o de la invalidez del papado, o sea, no meternos en ese tema porque además es un tema teológico canónico. sí. El padre Paul Kramer se dedicó estos últimos 4 años a escribir 2 tomos sobre la invalidez del papado de Francisco. Entonces, tú imagínate, si no somos capaces de entender todo lo que hay detrás, pues mejor no comentar y simplemente pues seguir el Evangelio, seguir lo que estos sacerdotes nos indiquen en ese sentido de la obediencia y, muy valioso, pues el catecismo de la Iglesia Católica, es decir, porque ahí están todas las respuestas de cualquier pregunta que nos queramos hacer, ahí está escrito, ¿no? Escrito por Juan ¿Ahora Pablo quieren cambiar? Ratzinger. No, pues quieren cambiar muchas cosas, Sí. pero, y luego va a ser difícil Hay que, encontrar. de que los cambien, hay que tener, asegurarnos con buenos catecismos. Hay que asegurarnos en este momento con buenos catecismos de la Iglesia Católica, porque pues sí, en algún momento los van a desaparecer. Sí, sí, sí. Entonces, seguir el catecismo, seguir los evangelios. Respecto a lo que me preguntabas sobre la consagración, claro, nosotros tenemos que hacernos, pues prepararnos en la confesión, en la conversión íntima, verdadera, sanando nuestras heridas, acercándonos a los sacramentos, la confesión, la Eucaristía. Esa es la manera, digamos, de estar cada vez más fuertes y preparados. Eh, pero, y en este sentido viene la consagración al Sagrado Corazón y al Corazón Inmaculado de María como instrumentos muy poderosos, al igual que el rosario y el recurrir a los ángeles, cada vez más tenemos que recurrir a los ángeles, son aliados poderosos que Dios nos está dando en este momento, a los santos desde luego. Claro, a San Miguel, Y, es decir, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, porque ahora con la claro, nueva era resulta, mejor dicho, un millón de ángeles, entonces cuidado con eso también. efectivamente, efectivamente. Y respecto a lo que sucedió con este tema de la consagración, llamémoslo así, pues fue un acto muy positivo el que mucha gente se haya reunido en el mundo para rezar el rosario, ¿no? Desde luego las oraciones son muy poderosas y actúan, pero sí hay que señalar que no cumple lo que la Virgen Santísima está pidiendo
desde 1917 y después reiteró en 1929, en donde claramente la Virgen dice que para que Rusia no esparza sus errores por el mundo, es decir, el comunismo, el marxismo ateo, y de hecho, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Muchos creyeron que la caída del muro de Berlín en 89 ya el comunismo se había terminado, y no es así, se difundió más, se difundió en ideologías y en todos los organismos mundialistas son marxistas, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, todos son marxistas. Si tú ves la ideología, la OMS, no digamos, con esta dictadura sanitaria que está imponiéndole al mundo, todo es un neomarxismo. Y en Sudamérica. Eso por un lado. En segundo lugar, la Iglesia Ortodoxa rusa sigue separada de Roma. Entonces, se tiene también que convertir a la fe católica romana. Bueno, romana hasta este momento, después quién sabe dónde estará la sede. Dice el cuarto secreto que es que la piedra del sepulcro de Pedro será trasladada a Fátima. Y también dice la Virgen que en Fátima se conservará la fe. Yo quiero pensar que también en México, en Colombia, en estos países nuestros, se conserve la fe. Pero explícitamente la Virgen dice en Fátima que se conservará en Portugal, lo cual hace entender que en Roma ya se perdió la fe, ¿no? Y desde ahí se difunde la apostasía, como dice la Salet. Entonces, no es, por eso no se ha dado, digamos, la conversión de Rusia y se siguen difundiendo sus errores. ¿Por qué la Virgen dice que primero debe ser hecha, bueno, obviamente por un papa válido, segundo, conjuntamente con todos los obispos del mundo, y debe mencionarse explícita y únicamente a Rusia? Es decir, no meter a Ucrania, no meter a todas las naciones, no meter porque entonces no estás haciendo nada. Estás consagrando al mundo, como lo hizo Juan Pablo II. Juan Pablo II consagró al mundo, pero lo que la Virgen pide desde 1917 es que el Papa explícitamente consagre a Rusia, mencionándolo explícitamente al corazón inmaculado de María. Esto seguramente no lo va a hacer porque ya lo ha dicho varias veces Francisco, tampoco lo quiere hacer Benedicto XVI, y es aquí donde entra este Papa que, según la beata Isabel Canori, es electo directamente por el cielo. Y tiene Él será... sentido, perdón, es que se me ocurre algo con lo que me acabas de decir frente cuando se tiene que nombrar explícitamente a Rusia. Cuando nosotros hacemos la consagración a la Virgen, que ya luego se hace oficialmente después de las 33 lecciones, se hace oficialmente en la iglesia. Y en esta consagración uno dice, yo, Ana Beatriz Becerra, me consagro a la Virgen. Yo no podría decir, yo, Ana Beatriz Becerra, y toda mi familia nos consagramos a la Virgen. No, porque tiene que ir mi nombre explícito. Entonces, es por eso la importancia. Exactamente, sí. Y sobre todo porque las guerras mundiales han provenido del bolchevismo judío marxista. Entonces, por eso el avance de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ahora quieren otra guerra mundial. ¿Por qué? Para imponer globalmente el marxismo a nivel global centralizado, socialista y ateo. Entonces, el contrapeso es por eso la insistencia de mencionar explícitamente a Rusia y obviamente a la Iglesia Ortodoxa rusa, que hasta hoy día el patriarca Kirill no quiere ni siquiera dar permiso para que Francisco vaya a Rusia. O sea, para que Francisco pueda pisar Rusia,
necesita la autorización del patriarca Kirill. Y el patriarca Kirill dice que no le va a dar permiso porque él es un antipapa, Francisco, y dice que es inválido y que es un impostor. Esto lo ha dicho el patriarca Kirill. Entonces, se ve difícil que pueda hacer un viaje a Rusia en esta situación. Y si lo hace a Ucrania, como está planeando, bueno, la cosa se va a poner todavía más difícil, porque hay una iniciativa de ley para expulsar a todos los que pertenecen a la Iglesia Ortodoxa Rusa de Ucrania. Entonces, tú imagínate el agravio que va a ser esto para Rusia y para la Iglesia Ortodoxa Rusa. O sea, no nos estamos acercándonos a un entendimiento, nos estamos acercando a un choque cada vez más fuerte. Y por último, una cosa que yo no había caído en la cuenta, pero que lo dice el padre Kramer, experto en Fátima, es que además de consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María, el Papa debe de publicar la cuarta parte del secreto de Fátima, que hasta ahora el Vaticano, ninguno de los papas ha querido publicar esa parte. Y dice el padre Kramer que la Virgen está muy ofendida porque ese secreto debió de haberse publicado en 1960. Y Juan 23 ni los que siguieron han querido publicarla. Esa cuarta parte, nada más lo digo de paso, está hoy día en internet. ¿Por qué? Porque en el año 2010, seguramente por orden de Benedicto XVI, alguien fotografió esa cuarta parte y la subió a un sitio que se llama Tradition in Action. Tradition in Action es un grupo de teólogos y de sacerdotes y laicos muy cercanos a Benedicto XVI. Y es imposible pensar que alguien pudo haber fotografiado y subido esto sin el permiso del Papa, porque ese secreto, esa cuarta parte del secreto, se encuentra en los departamentos pontificios, en una cajita que dice Secretum Sancti Officii. En esa cajita los papas han conservado esta parte cuarta del secreto. Entonces dice el padre Paul Kramer que además de consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María, el Papa debe de dar a conocer esta parte completa del secreto. Bueno, Alberto, pues muchísimas gracias por estar aquí, que no tengas miedo, súper importante, importantísima toda la información que nos has dado, nos llevas a investigar más, a prepararnos más, a acercarnos más a la conversión, que ese es el objetivo principal de este programa de No tengas miedo. El problema no es, o sea, el objetivo no es generarles a ustedes miedo, por el contrario, es que ustedes la tengan súper clara para que se acerquen cada vez más a la conversión, a los sacramentos, a todo lo que necesitamos y que así podamos ser parte de este resto fiel y podamos recibir con alegría esta restauración de la iglesia que muy pronto está por llegar. Sí, y estar a la espera del nuevo Pentecostés, de esta primavera de la iglesia que va a ser pues hermosa. Hay que ser optimistas, hay que tener una gran esperanza, orar al Espíritu Santo que venga ya pronto, y claro, que venga pronto Jesús también en su parucía, porque lo estamos ya esperando. Y todos los acontecimientos que vamos a ir viendo, que se van a dar en Roma, que se van a dar en Europa, que se van a dar en la iglesia, no hacen más que decir, estamos cada vez más cerca de nuestra redención, de nuestra liberación, de este despertar milagroso de la iglesia. Si bien vamos a tener a un gran número, pues, dentro de la iglesia, la persecución va a venir de adentro de la iglesia, no de afuera como sucedía en la época de los romanos, ¿no? Los primeros siglos de la iglesia, ¿no? La persecución va a venir de adentro. Así es. Y por eso San Juan en el Apocalipsis, él ve a dos mujeres, la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies
y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, y la mujer, la gran prostituta, la ramera, ¿no? Que está sentada sobre una bestia de 11 cuernos, es decir, el anticristo reinando desde Europa, y bebiendo del cáliz, la sangre de los mártires de Cristo. El padre Sáenz, López Sáenz, dice que esas dos mujeres son las dos son la iglesia. Ya. Una es la iglesia fiel y otra es la iglesia apóstata. Entonces, eso es lo que se está dando en la práctica ya desde estos momentos. Bueno, Alberto, pues muchas gracias por aceptar esta entrevista. Le vamos a recordar nuevamente a los seguidores de No Tengas Miedo en donde pueden adquirir tus libros, tus investigaciones, tus artículos. Recordémosle la página. Sí, muchas gracias. La página es ultimostiempos.org. Muy bien. Últimos tiempos. Aunque yo estoy muy tentado de cambiar y llamarles nuevos tiempos, porque sí. los últimos tiempos se están ya terminando. O sea, ya están pasando. Bíblicamente comenzaron en 1948, cuando regresan los judíos a su tierra, a Palestina. Bíblicamente ahí comenzaron los últimos tiempos, en el 48. Entonces estamos ya, digamos, prácticamente terminando los últimos tiempos y empezando esta situación en la que Dios volverá a concentrarse en Israel y volverá a restaurar su iglesia en una nueva situación para que reine en el mundo. En los nuevos tiempos. Sí, tienes toda la razón. Hay que ir cambiando y saliendo ya del final de los tiempos, últimos tiempos, y pasar a los nuevos tiempos. Muy bien. Bueno, queridos amigos, a ustedes también muchas gracias por estar pendiente de este programa. Recuerden suscribirse a este canal y activar la campanita para que de esta forma, cada vez que tengamos un nuevo programa, puedan estar avisados, informados de cada vez que tenemos este nuevo programa. Los quiero invitar también, estamos realizando con el padre Gerardo Piñeros una peregrinación, si Dios lo permite, a los lugares en donde la Virgen ha hecho sus apariciones y nos ha dejado mensajes frente a esto que estamos hablando también en los últimos tiempos. Así que vamos a ir a Fátima, Garabandal, Santiago de Compostela, Lourdes, La Salette, vamos también a un lugar en Francia de Santa Juana de Arco, en Nueva Orleans, en Mont Saint también, un lugar de la aparición de San Miguel Arcángel, y terminaremos con un retiro espiritual en Medjugorje. Quienes deseen tener mayor información sobre esta peregrinación que realizaremos el 13 de octubre, se pueden comunicar conmigo al WhatsApp número +57 310 231 8544. Bueno, y de esta forma finalizamos nuestro tema de hoy. Nos vemos en uno próximo y que Dios y la Virgen los bendiga, los acompañe y esté siempre con ustedes. Apoya este canal y contribuye a la evangelización. Ayúdanos con tu donación y trabajemos juntos por la salvación de las almas. Informes en notengasmiedo2020@gmail.com.